Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la gloria. Hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio con nuestro culto de adoración de esta mañana, hermanos. Que cada uno de nosotros tengamos dispuesto nuestro corazón para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios y preparar también nuestros corazones para escuchar el mensaje de la palabra de Dios en este día. Les voy a pedir de favor que hagamos una oración y pongamos ese tiempo en las manos del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este hermoso día, Señor, que nos das. Gracias, Padre, porque tenemos la libertad en este país de reunirnos para glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque podemos abrir tu palabra y escuchar, Señor, y leer lo que tú tienes para nosotros. En esta mañana, Señor, queremos ponernos en tus manos, Señor.
Y ponga en tus preciosas manos la vida del pastor, Señor. Quien será quien exponga tu palabra, Señor. También te pedimos que tú te agrades de nuestras alabanzas, Señor. Que perfecciones nuestros cantos, Señor, y que el mensaje, Señor, también de estas alabanzas sean para edificación de cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y bendecimos tu precioso nombre en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. La palabra de Dios dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y este sentir que sea de cada uno de nosotros, hermanos, que cada vez que pensemos en venir a la iglesia nos alegremos, porque venimos a aprender de su palabra. Les invito, hermanos, a que busquemos el Salmo 145 y vamos a darle lectura del 1 al versículo 13 en forma unánime. Salmo 145 del 1 al 13, por favor, hermanos. Conforme lo vayan encontrando, hermanos, les pido de favor que se pongan de pie y vamos a hacer esta lectura de forma unánime. La palabra del Señor dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Ciertamente, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas sus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Este hermoso versículo que dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es la esperanza que tenemos, que podemos ver uno de los atributos del Señor, que quizás no es como nosotros, que nos encendemos a la primera, ¿verdad? El Señor dice que es lento para la ira y nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Hermanos, vamos a tener un periodo de alabanza, hermanos. Vamos a gozarnos en el nombre del Señor. Y les pido que meditemos en las letras que dicen los cantos, que podamos edificarnos también con la letra y con el canto, hermanos.
Va por ti, mi amor. Oh, sí, Señor, tú eres grande. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Una vez más, Hosana. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Declara Hosana. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Una vez más. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Muy buenos días a todos, hermanos. Dios los bendiga mucho, ¿verdad? Porque este es un tiempo especial que tenemos para adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual estamos en esta mañana. Es un día precioso porque hoy tendremos la oportunidad de volver a recordar aquel acontecimiento que sucedió hace más de 2000 años, hermanos. Un acontecimiento muy especial que tiene mucho significado para nosotros como creyentes. Así que, pues antes de iniciar también este tiempo de la predicación, pues quisiera tener una bienvenida también para un varón que nos acompaña, Juan Gabriel Moreno. Si te quieres poner de pie, por favor. Dios te bendiga mucho, como te lo expresé hace un momento. Estamos con mucho gozo, mucha alegría que nos acompañes en esta mañana en la casa de Dios, así que seas cordialmente bienvenido. Dios te bendiga mucho. Y bueno, no sé si hay alguien más, hermanos, por aquí que nos acompañe por primera, segunda, tercera ocasión. Si no es así, bueno, sean todos cordialmente bienvenidos a la casa del Señor, mis amados hermanos. Y les voy a invitar para que por favor abran sus Biblias ahí en el libro de Mateo, en el capítulo número 21, y podamos leer los primeros 11 versículos. Repito, Mateo, capítulo número 21, versículos 1 al 11. Y en cuanto lo tengan, les invito para que por favor se pongan de pie, hermanos. Mateo 21, y si por ahí observan a alguien que no tenga Biblia, acérquense con él o con ella para que le puedan compartir la palabra de Dios, mis hermanos.
¿Lo tenemos, hermanos? Mateo 21, del verso 1 al 11. Vamos a leerlo de la siguiente manera. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y el 11 lo leemos juntos. La palabra de Dios dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos. Y si alguien nos dijera algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sus mantos y él se sentó encima. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Juntos. Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a poner en las manos de Dios este tiempo, así que les invito para que por favor inclinemos nuestros rostros, hermanos. Padre celestial, en esta hermosa mañana de este día domingo, nos acercamos a tu presencia divina para suplicar una vez más, Padre Santo, que tu palabra, que es poderosa, hable a nuestro corazón, mi Señor, y para que de esta manera cada uno de nosotros podamos vivir haciendo tu santa y divina voluntad. Permite que nuestra mente, Padre Santo, que nuestro corazón sea sensible para estar presente en este tiempo para meditar en tu palabra bendita. Padre Santo, trae una bendición muy especial a todos mis hermanos, a todas mis hermanas que están presentes en esta mañana en tu casa de oración y aún en aquellos hogares que nos acompañan a través de las redes sociales. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor, hermanos y hermanas. Y bueno, el título de la predicación se llama La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y bueno, a manera de fondo histórico, quiero pues describirles lo siguiente, ¿verdad? Que un desfile como el descrito en los evangelios, porque esta porción se narra en todos los evangelios, era propio de un rey que representaba a su ciudad en actitud de triunfo. La entrada triunfal de Jesús era un simbolismo de su realeza que fue reconocida por la gente de Jerusalén y que puso en apuros a los planes de las autoridades judías, puesto que querían matarle. Esta exaltación responde a las expectativas de la gente que deseaba a un Mesías poderoso que continuara las gloriosas victorias de David, un Mesías nacionalista, un rey de Israel. Esto es lo que esperaba el pueblo judío. Pero además de todo esto se sabe a través de la historia, ¿verdad?, que un hombre llamado Pilato posteriormente escribió un título ahí en la cruz cuando Cristo fue crucificado, en el cual le pusieron el título de Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Pero además de todo esto, hermanos, yo quisiera que pudiéramos adentrarnos a la historia imaginando por un momento cómo fue aquel acontecimiento de hace más de 2000 años. Porque estamos hablando de un acontecimiento que tuvo pues cita prácticamente unos cuantos días antes de que Jesucristo fuera crucificado. Fue un tiempo muy, pero muy especial. Así que durante esta última semana de su ministerio aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo tiempos muy especiales, ya que Él cumplió cabalmente las profecías mesiánicas. Así que la entrada triunfal en Jerusalén, que tuvo lugar un domingo antes de la crucifixión, hermanos, constituyó la significación de una profecía.
ya que al entrar en Jerusalén sobre un burro, Jesús da testimonio público de que Él es el prometido Rey y Mesías de Israel. Y esa entrada en Jerusalén fue profetizada 500 años antes de que aconteciera este evento, hermanos, y fue profetizada por el profeta Zacarías. Además, esta humilde entrada en Jesús es un acto simbólico que tenía la intención de demostrar que su reino no es de este mundo y que Él no vino a gobernar al mundo con fuerza ni con violencia, porque el reino de Jesús es espiritual. Así que la entrada de Jesús en Jerusalén, tanto como sus primeras acciones, allí fueron muy humildes, fueron muy sencillas. Y por otro lado podemos recordar que el mesianismo judío y sus expectaciones eran de carácter político, mientras que la misión de Jesús era profética. Por eso la Escritura dice que mientras Jesús subía al monte a orar, se le aparecieron Moisés y Elías, ¿verdad?, quienes aparecieron rodeados de gloria. Esto aconteció también antes de que Jesús fuera crucificado. Y esos dos hombres hablaban, Moisés y Elías, acerca de lo que iba a suceder con Jesucristo y que se iba a cumplir en Jerusalén. Imagínense todo este evento tan especial cuando Jesús se presenta delante del Padre Celestial a orar, y entonces la gente ve que aparece Elías y aparece Moisés. Esto nos habla acerca de las obras gloriosas de Dios. Yo les invito, hermanos, para que ustedes me acompañen en esta historia donde se mencionan muchos personajes, desde luego a nuestro Señor Jesucristo, a sus discípulos, a la multitud. Yo les invito para que ustedes se adentren y piensen dónde estarían ustedes dentro de toda esta escenificación. Ahí siendo como uno de los discípulos o quizá como alguno de la multitud. Y bueno, dice el versículo 1 que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús, ¿qué hizo, hermanos? Envió 2 de sus discípulos. Aquí vale rescatar, hermanos, el saber que Jerusalén significa fundamento de paz. Jerusalén significa fundamento de paz. Esta es la ciudad más importante sobre la faz de la tierra en relación con la obra de Dios y a través de la cual el Señor ha mostrado su redención a toda la humanidad. Era la ciudad real, la capital del único reino que hasta ahora Dios ha establecido sobre esta tierra. Aquí se construyó el templo, ¿verdad? Es decir, en Jerusalén, donde se ofrecían legítimamente los sacrificios prescritos por Dios. Porque la palabra del Señor así lo narra, que Jerusalén fue la ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Y pudiéramos preguntarnos, si esto, ¿qué nos dice a nosotros, hermanos? En principio, como lo he mencionado, Jesús escogió un lugar muy particular para que su pueblo le adorara. Quiero decirles, hermanos, que Dios también les escogió a ustedes y a mí para que a través de nuestras vidas podamos adorarle, honrarle, porque somos muy valiosos delante de su presencia, hermanos. Así que consideren esta bendición. Además, en el versículo 2, Jesús le dice a los discípulos: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Y les dice: desatarla y traédmelos. Versículo 3, y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Así que en primer lugar vemos la omnisciencia de Dios, hermanos, ya que Él fue muy preciso con las indicaciones que les dio a cada uno de sus discípulos. En segundo lugar, vemos que a Jesús le era necesario entrar en Jerusalén montado en el pollino de una asna, porque sabía que esa era la voluntad de Dios Padre.
Puede ser que a Jesús le haya resultado complicado esto, sin embargo, él bien pudo haberse preguntado, bueno, si yo soy el Todopoderoso, ¿cómo es posible que yo voy a entrar en un asna? Yo bien pudiera entrar en un caballo, en un carruaje, sin embargo, vemos cómo Jesús siempre se sometió a la voluntad del Dios Todopoderoso. Y esto nuevamente nos trae enseñanza a nuestras vidas, hermanos, acerca de la obediencia que el pueblo de Dios tiene que tener para con el Señor. Versículo 4 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión. Se estaba refiriendo a Jerusalén. He aquí, le dijo a Jerusalén, a esos judíos, a esos discípulos que estaban ahí, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En primer lugar, vemos que la expresión usada aquí, hija de Sión, es un término hebreo que es usado para designar la ciudad de Jerusalén. En segundo lugar, el propósito divino anunciado por el profeta Isaías. Esto también lo podemos ver en Isaías 62:11, donde la palabra del Señor dice así, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. Nuevamente una profecía escrita cientos de años hacia atrás. Esto nos hace recordar cómo Dios siempre, pero siempre ha estado preocupado por toda la humanidad, por todo el mundo, y por eso, de alguna u otra manera, siempre ha estado lanzando ese mensaje de salvación para la humanidad. Y gracias a Dios por esa bendición. Si no fuera por ese mensaje de amor, ni ustedes ni yo estuviéramos en este lugar. Ni ustedes ni yo tendríamos el perdón de nuestros pecados. Pero a Dios le plació designar esta profecía, y esto nos hace recordar que Él envió al Salvador. He aquí su recompensa con Él, y delante de Él su obra, dice Isaías 62:11. Así que esta profecía contiene la promesa de salvación para la hija de Sión, para Jerusalén, donde de acuerdo con Zacarías 9:9 también le dice, alégrate mucho. Hoy es el tiempo de la alegría, hija de Sión, y le dice, da voces de júbilo, alégrate porque la salvación ha llegado a tu comunidad, a tu lugar. Y nuevamente Zacarías 9:9 le dice, he aquí, tu rey vendrá a ti, y le dice justo en primer lugar, justo, y nuevamente le dice salvador y humilde. ¿De qué quería salvar Jesús en ese tiempo a la ciudad y a los judíos de Jerusalén, hermanos? ¿De qué los quería salvar? Del pecado, la maldad del hombre. Creo que todos entendemos claramente esto, ¿no? Y gracias a Dios porque lo podemos comprender. Sin embargo, la historia narra cosas diferentes un poquito hacia adelante, en el sentido de que ellos no habían comprendido que el propósito de Dios a través de Jesucristo era salvarles de la esclavitud del pecado, y por eso les dice que ha venido el Salvador a sus vidas, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, nuevamente a través de la humildad. Y así es Dios, y así es Jesucristo. Cuando Él llegó a tu vida, no llegó derribando voluntades, sino que Él tocó a la puerta de tu corazón, a tu voluntad a través de su Espíritu Santo. Y gracias a Dios porque muchos de los que estamos aquí tuvimos a bien abrir la puerta de nuestro corazón. Pero sobre todo gracias a Dios por su paciencia, porque muchos de los que estamos aquí hemos sido necios también, y Él ha estado tocando 1, 2, 3, 4 veces, y le hemos dicho, tú no puedes entrar,
no queremos que seas nuestro rey, no queremos que tú seas nuestro Salvador. Pero la misericordia del Señor es grande, hermanos. Versículo 6 dice, y los discípulos, aquellos dos que fueron enviados, fueron, ¿y qué hicieron? Hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. En esos versículos vemos la obediencia total de los discípulos. La obediencia total de los discípulos, quienes además, hermanos, se llevaron una gran sorpresa. ¿Saben por qué? Porque encontraron todo tal y como Jesús se los había detallado. Esto nos habla acerca de la soberanía, del poder del Señor, que cuando Él da instrucciones específicas para su pueblo, siempre, pero siempre se va a cumplir lo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos. Pudiéramos hacernos algunas preguntas. ¿No encontramos que es como Él decía? ¿No es así con la salvación? Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Viene la parte triste. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Quisiera preguntar para asegurarnos que estamos en lo mismo, hermanos. Todos los que estamos aquí, ¿hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Levante su mano, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, porque será triste si es que no hemos hecho esto en este tiempo. Dios promete salvación a todos, escúchenlo bien, a todos los que creen en Él. Así que confiemos en Él y cada uno de nosotros descubriremos que es como Él lo había dicho. Así que, amados hermanos, reposemos y confiemos en la palabra de Dios. Y verán cómo todas y cada una de sus promesas serán cumplidas en nuestras vidas. El versículo 8 ahora dice que la multitud, ¿qué era, hermanos? ¿Cómo era? Muy numerosa, ¿verdad? ¿Qué hacían? Tendían sus mantos en el camino. Imagínense esa escena con esas multitudes y estos hombres y estas mujeres tendían sus mantos en el camino y otros querían hacer algo también porque venía el rey y entonces cortaban las ramas de los árboles, ¿verdad? Y las tendían en el camino. Ellos querían ser participantes de este evento tan especial, con lo que ellos tuvieran a su alcance, sus ramas, sus mantos, ¿verdad? Así que en primer lugar vemos que se sabe que durante este tiempo el pueblo judío celebraba la Pascua. La Pascua era y es un evento muy importante para el pueblo judío. Es un mandato que ellos tienen establecido. Así que ellos ya tenían planeado este viaje hacia Jerusalén. Ya habían hecho los planes porque era el tiempo de presentarse ahí en el templo delante de Dios para glorificarle y para tomar ese alimento que conmemoraba aquel tiempo tan difícil que pasaron allá en Egipto cuando estaban esclavizados y cómo el Señor con poder los libró y los libertó. Ese era el gran evento que estaban por celebrar los judíos. Así que no había únicamente 10 o 100 o 1000 personas. Se cree que a ese evento asistían alrededor de 500,000 personas. Una gran multitud. En segundo lugar, vemos cómo tendían los mantos y las ramas por el camino. Y todo esto fue un tiempo precioso. Imagínense a todos alabando a Dios, como lo hacemos nosotros. Y la película, podríamos decir, hasta ahí va bien, porque pareciera ser que había ese emocionalismo de reconocer al Salvador. El versículo 9 nos dice, la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo,
Hosana al Hijo de David, oh sálvanos Dios, por favor. Ese era el clamor del pueblo. Y le decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana es una palabra que resulta de una adaptación de una voz hebrea que significa sálvanos ahora o sálvanos por favor. Esa era la expresión del pueblo con tanta necesidad. Esta expresión proviene del Salmo 118, versículos 25 y 26, donde el salmista también dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Todo esto a su vez, hermanos, es una parte de un concepto judío que le nombran el Jalel. Es una sección compuesta por los salmos 113 a 118, donde estos salmos hablan acerca de ese reconocimiento para con Dios, reconociendo que es el Todopoderoso. Así que los judíos estaban cantando y para ellos este tiempo de alabanza, de oración era algo que tenía que ver con el tiempo pues de la Pascua que estarían celebrando posteriormente. Además, hermanos, con la aclamación atribuyeron a Jesús dos títulos mesiánicos. El primero de ellos es Hijo de David y segundo, el que viene en el nombre del Señor. Y como les decía, pareciera ser que hasta aquí todo era bonito, porque estaban reconociendo la grandeza, la soberanía, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero más tarde, ese pensamiento se vino abajo y muchos de esta multitud dejaron de seguirle porque se dieron cuenta que no había llegado aquel hombre que los iba a rescatar de la opresión del pueblo romano. Esto es lo triste de la historia. Pero bueno, vemos que a pesar de todo esto, como ya lo mencioné, la gente insistía en sus esperanzas vacías de la libertad política del yugo romano, ya que pensaban que el Mesías restauraría nacionalmente a Israel y gobernaría políticamente a las naciones. No habían logrado comprender el propósito expresado por Jesús a lo largo del ministerio de sus 3 años en la tierra. No habían comprendido que Jesús ya les había dicho, porque yo no he venido a llamar a justos. Yo no vine a llamar a justos, sino a quienes, a pecadores. ¿A qué, hermanos? Al arrepentimiento. No habían comprendido que hay tiempos en la vida y el tiempo se había cumplido, porque así lo dice la palabra. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Este es el mensaje que Jesús les había dado durante el tiempo de su ministerio. Y no solamente esto, sino que también les había dicho, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el mensaje que Jesús había establecido desde el principio de su ministerio. Pero tristemente el pueblo, esa gran multitud que le alababa, no habían comprendido estos propósitos divinos que el Señor tenía para ellos. Porque como ya lo he mencionado, por otro lado, más tarde esta multitud le gritaría, crucifícale, crucifícale. Pero bueno, el versículo 10 nos dice que cuando entró Jesús en Jerusalén, ¿qué sucedió, hermanos? Toda la ciudad que se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y quizá otros decían, este es aquel que ya había hecho muchos milagros, el que sanó a los enfermos, el que sacó los espíritus inmundos, el que sanó a Lázaro. Este es, había mucha expectación y muchos se sentían conmovidos. Había una parte del emocionalismo en sus vidas, pero no tenían claro el propósito del Señor.
Y la gente decía, este Jesús es ¿quién? El profeta de Nazaret, de Galilea. Así que la gente había designado a Jesús como el profeta que Moisés ya les había prometido. Y esto lo podemos ver también en Deuteronomio 18:15, hermanos, donde la palabra de Dios dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. La profecía ya había sido escrita, la profecía se había cumplido, pero no habían comprendido. ¿Y qué podemos aprender de esto nosotros, hermanos? Creo que hay mucha enseñanza. Primero que nada, que Dios te ama, Dios nos ama, y por eso Él envió a Jesucristo, su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, una vida para siempre. Eso es lo que podemos recordar, que Dios permita que nosotros no seamos como esa multitud que en algún momento estuvo cerca de Él, cuando había esa parte de emocionalismo que pero posteriormente no le siguió y le crucificó. Así que esta historia es muy sencilla, hermanos. Y bueno, quiero concluir este tiempo diciéndoles que la humilde entrada de Jesús fue un acto simbólico que tenía la intención de demostrar que su reino no es de este mundo, sino espiritual. ¿Estamos claros, hermanos? Ahora quiero preguntarles, ¿qué tan fácil les es a ustedes realmente vivir esto, de que el reino de Dios es espiritual y no es material? ¿Es fácil realmente vivir siempre pensando en las cuestiones espirituales? Ese es el reto, hermanos, porque la historia la conocemos, pero así de sencillo. Dios quiere que entendamos que su reino es espiritual. Por lo tanto, tenemos que vivir mientras estemos aquí, sometiéndonos a su señorío y viviendo de acuerdo a las enseñanzas de su palabra para hacer todo de acuerdo a su voluntad y no a lo que el mundo nos ofrece, hermanos. Porque lamentablemente muchos pasamos tiempo viviendo más en cuestiones terrenales que las espirituales. Y eso es lo que el Señor trae como enseñanza en esta mañana. El reino de Dios es espiritual. Segunda conclusión, hermanos. Jesús no vino a gobernar el mundo con fuerza ni con violencia, sino con amor, ya que Él ama a la humanidad entera y siempre ha estado pendiente de ella. Y es por eso que una vez más tenemos que recordar lo que dice su palabra ahí en Juan 3, 16, 17, 18, porque de tal manera amó Dios a Laura, a Luis, a Carlos, a Ángel, como te llames, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo, y eso que ha dado sigue vigente en estas fechas, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace un rato yo preguntaba que si todos los que estaban aquí ya habían creído en Jesucristo. Vi las manos levantadas, pero si aún en este tiempo hubiera alguien que no lo ha hecho, o alguien que nos está acompañando en sus hogares a través de las redes sociales, crea en Jesucristo, porque Él no quiere que se pierda, sino que usted pueda gozar del regalo de la vida eterna. Porque ese Dios que creó los cielos y la tierra no envió a su Hijo hace más de 2000 años, ¿verdad?, para condenar a la humanidad, sino que lo envió para que tú seas salvo por Él. Dice la palabra que el que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Dios permita que este tiempo que estamos viviendo, hermanos, sea un tiempo hermoso, que esta semana que estamos iniciando en este día 10 de abril del 2022 sea una semana diferente, donde esta iglesia
se pueda y nos podamos estar dedicando a pensar en todos los acontecimientos finales de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestra mente no esté divagando por allá en cuestiones de vacaciones, en cuestiones materiales, sino que estemos pensando en el propósito divino, y que esto nos mueva también como iglesia a estar compartiendo en la palabra de Dios. Hay gente que se está perdiendo, hay gente que necesita este mensaje fresco de la palabra de nuestro Señor. Conclusión número 3. La gente veía en Jesús al Mesías que les traería libertad de la opresión, pero una liberación que sería posiblemente con el costo de luchas. Repito, la gente veía en Jesús al Mesías que les traería libertad de opresión. Y me detengo aquí también para que esto nos lleve a la reflexión, hermanos, porque a veces buscamos a Dios simplemente por conveniencia, porque sabemos que a través de Dios nos va a regalar la vida eterna y porque nos va a perdonar de nuestros pecados. Pero ¿qué hay de aquel momento cuando el Señor nos demanda sometimiento a sus enseñanzas? ¿No será que estamos actuando como este pueblo que simplemente estaban buscando una libertad de la opresión? La gente seguía a Jesús porque oyeron que el Maestro había resucitado a Lázaro. Creían en un Mesías hacedor de milagros, pero no en un Mesías que demandaba la vida en forma completa. Quiero terminar este tiempo con algunas preguntas. Quisiera que cada uno de ustedes, hermanos, ya estamos terminando, regálenme 3 minutos más. Quisiera que pensaran por un momento lo siguiente. ¿Ha tenido este Salvador Jesús, este Salvador humilde, una entrada en tu corazón? ¿O estás entre los que una vez clamaron Hosana, pero que se han alejado de llevar por la corriente de este mundo y están ahora con su fría indiferencia clamando con sus acciones: fuera, no queremos que este reine en nosotros? Quiero decirles que hoy Dios, ese Dios al que le hemos cantado, escúchelo bien una vez más, Él quiere ser tu verdadero rey. Él quiere ser tu verdadero rey. Les invito para que nos pongamos en pie, hermanos. Cierre sus ojos, hermano, hermana, por favor. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Y nuevamente le invito para que usted platique con el Señor en este momento y tenga presente todo lo que sucedió hace más de 2000 años, donde Él en obediencia se sometió a su Padre Celestial, donde en obediencia Él llegó a esta ciudad amada, como lo ha llegado al corazón tuyo y a mi corazón, donde aquella multitud le clamaba como el Rey, como el Mesías. Pero también nosotros en esta mañana hemos entendido que Él quiere ser el Rey, no solamente el Salvador, sino también el Rey de nuestras vidas. Pero esa decisión solamente cada uno de nosotros podemos tomarla. Así que en el nombre de Dios, hermanos, yo quiero invitarles una vez más para que, si usted quiere someterse al señorío de Cristo, usted le pueda decir en este tiempo: hoy he comprendido que quizá he sido rebelde a tus mandamientos, a tus enseñanzas, pero he entendido que el Rey demanda lealtad, demanda entrega, demanda absoluta obediencia, y para eso viniste, para ser mi Rey. Quisiera usted en esta mañana
decirle a Jesucristo: yo quiero que seas el Rey de mi vida para siempre. Ahí está el Señor en su corazón, hermano, hermana. Ahí está. Y Él está esperando esta respuesta de cada uno de ustedes. No importando la edad, no importando la condición, Él está haciendo esta invitación. Él quiere ser el Rey de su vida, no de los domingos, sino de todos los días. No de una hora, sino de las 24 horas del día. Él quiere ser el Rey de su vida. ¿Está dispuesta usted a someterse a su reinado? Gloria a Dios por todos aquellos que le han dicho al Señor: sí, yo quiero que tú seas mi Rey. Yo quiero que además seas mi Señor, porque el Señor está en este lugar. Él está obrando a través de su Espíritu Santo. Y ¿saben qué? Van a seguir siendo derramadas las bendiciones en nuestras vidas, porque Dios demanda a un pueblo obediente delante de su presencia. Así que gracias, Padre Celestial, te damos en esta preciosa mañana por tu presencia divina en nuestras vidas. Gracias por tu inmenso amor demostrado hace más de 2000 años y que sigue vigente en nuestra actualidad. Gracias, Padre Santo, porque tú a través de tu palabra nos estás invitando a que seamos como aquellos discípulos que estuvieron dispuestos a ser obedientes, aquellos discípulos que creyeron en lo que tú les dijiste y vieron cómo se cumplió todo lo dicho por tu palabra bendita, mi Señor. Anhelamos, Padre Dios, que esta tu iglesia pueda ser y podamos ser una iglesia obediente delante de ti cada día, para que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Oramos con acción de gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Mis hermanos, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Les invito a que abramos nuestras Biblias, busquemos en Malaquías 3:10 y hagamos esta lectura, hermanos. Malaquías 3:10. Si alguien necesita un sobre, hermanos, levante la mano para que mis hermanos se acerquen y le proporcionen uno. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Es una promesa que nos da el Señor. Decía un pastor que en su iglesia, ¿cuántos diezmaban? Dice, no, pues diezman todos diezman. Oh, ¿cómo le hace para que diezmen todos? Dice, pues algunos llevan su diezmo y lo entregan ahí en el alfolí, y otros pues el diablo se los ha de quitar, porque si tú no diezmas terminamos diciendo que no nos alcanzan los recursos económicos. Y es verdad, cuando usted tenga esta obediencia a Dios y traiga su diezmo, el Señor sabe, su corazón sabe las intenciones de nuestros pensamientos, hermanos, y seguramente que acabamos de leer, y probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, que Él va a derramar bendición hasta que sobreabunde, hermanos. Pero además también, no solamente son nuestros recursos, sino nuestro tiempo. Estamos tan ocupados que no podemos tener un tiempo para servirle al Señor. Y es una reflexión que podemos tener, diezmar nuestros recursos, pero diezmar nuestra vida, hermanos. Vamos a orar, hermanos, le voy a pedir a mi hermano Alejandro que nos guíe en oración, por favor. Hermanos, tenemos diversas actividades para esta semana
Y me gustaría invitar al pastor Abelardo que pase aquí al frente y nos indique las actividades de esta semana, mis hermanos. Sí, hermanos, pues como ya lo anunciamos en domingos anteriores, vamos a tener una Semana Santa muy especial. La idea es que como iglesia estemos concentrados en todo aquello que aconteció en esta semana especial. Entonces, durante los días lunes, martes y miércoles, a las 8 de la noche, tendremos meditación de la palabra de Dios a través de Facebook, así que les invitamos para que se conecten mañana lunes, martes y miércoles, 8 de la noche, a través de Facebook, hermanos. Será un tiempo de bendición también, donde algunos de nuestros hermanos estarán compartiendo la palabra de Dios a través de esta plataforma. El día jueves tendremos un culto también de la última cena del Señor. Ese será presencial, hermanos. Presencial, jueves a las 6 de la tarde. Y el viernes también celebraremos también la crucifixión del Señor Jesucristo, ¿verdad? Con estos acontecimientos a las 3 de la tarde. Viernes a las 3 de la tarde y también de manera presencial. Lo mismo que el próximo domingo habrá dos cultos, uno a las 6 de la mañana y otro a las 9 de la mañana, ¿verdad? Conmemorando también pues la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estas actividades, hermanos, son para ustedes que son la iglesia. No son para el pastor Jesús León, no son para mí, son para ustedes. Así que les animamos en el nombre de Cristo, hermanos, que hagamos un espacio, que nos reunamos como iglesia, no importa dónde estemos, hermanos. Va a haber oportunidad de que se conecten o va a haber oportunidad de que estén aquí. No hay mejor tiempo que dedicarle tiempo al Señor, así que en el nombre de Cristo les animamos a ello. Y bueno, también anticipamos también otra actividad que tendremos el sábado 7 de mayo, ¿verdad? Nuestro primer congreso para mujeres será un congreso de mucha bendición, así que queremos que todas las hermanas de esta iglesia estén presentes, hermanas, y además pueden invitar a sus familiares, a sus amigas, será de una tremenda bendición y les invitamos para estar orando por todo esto. Gracias, hermano. Hermanos, el próximo domingo, que sea el culto de resurrección, por los que puedan venir de blanco, hermanos, se les invita a que vengan con esta vestimenta, pues finalmente celebramos la resurrección de Jesús. Y también, hermanos, también les anunciamos, invitamos a los hermanos que quieran participar en el ministerio que tenemos nosotros. Bueno, hay un área que es la de audio y necesitamos de 4 personas que estén dispuestos a servirle al Señor, quien así le ha puesto en su corazón, que se acerque con nosotros para que les vayamos diciendo qué es lo que tienen que hacer. Hermanos, ustedes como saben, en la iglesia hay diversos ministerios, hay muchas necesidades y si Dios ha puesto en tu corazón que tú le sirvas en alguna área, podemos platicar y podemos también iniciar, hermanos, para que cada uno desempeñe alguna actividad, hermanos. Y también, hermanos, les queremos informar que el día de ayer se llevó a cabo una actividad en el hospital, una actividad evangelística, en el que fueron varios hermanos, participaron llevando agua, alimentos, tortillas y lo más importante que fue la palabra y el mensaje de salvación para las personas que están en el hospital Vicente Villada, aquí en Cuautitlán. Y me gustaría pedirle al hermano León si nos puede pasar por acá y nos puede hacer la reseña de lo que sucedió el día de ayer. Aquí vamos a ver unas imágenes, hermanos, de lo que pasó el día de ayer. Hermanos, en estos días, al estar preparando los sermones que me corresponde, el Señor me está recalcando que la razón principal de la iglesia es compartir el Evangelio. Y la oportunidad que tuvimos de estar el día de ayer, porque se predicó, el hermano Abelardo habló a toda la gente, y luego nos distribuimos, cada quien buscando, según el Señor nos indicara. A mí me tocó una pareja, esposos, que estaban ahí con su enfermo, esperando resultados,
y pues les compartí de la salvación en Cristo, después de las palabras que se dijeron en general. Y había atención de parte de la señora. El señor sí de repente se me fue, ya no quiso oír, pero la señora sí escuchó. Y estaba otra señora parada, pues ahí esperando a alguien, no sé, y empecé a hablar con ella también, directamente, ¿verdad? ¿Usted ha leído la Biblia? Sí, sí la he leído. Y así la palabra fue fluyendo. Entonces, hermanos, pues es un tiempo muy rápido, porque no tenemos más que 15, 20 minutos, pero la palabra queda, la semilla se siembra, y Él es el que da el crecimiento. Así que cada hermano que fuimos hizo su parte. Les pido entonces que oremos para que el Espíritu Santo, porque es lo que Cristo les dijo a los discípulos, Él los va a guiar, los va a enseñar, los va a redarguir, pero Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gocémonos en esta actividad, y la próxima será pues también invitación para que más hermanos vayamos a esta experiencia de compartir el Evangelio directamente, que es como Cristo lo hacía. Gracias, hermano. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, ¿verdad? Y que el Señor siga derramando su misericordia. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu inmenso amor para con nosotros. Padre Santo, gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre Celestial, porque nos has dado la dicha y la bendición de estar delante de tu presencia en esta mañana. Mi Señor, reconocemos tu grandeza y, Padre Celestial, queremos suplicar que tu bendición se siga derramando en medio de toda esta tu iglesia del Buen Pastor. Bendice cada familia representada en esta mañana. Bendice sus actividades de esta tarde y de esta semana que iniciará, Padre Celestial. Padre Dios, damos las gracias porque sabemos que tú seguirás trayendo la bendición a todos y cada uno de nosotros, y rogamos, Padre Santo, que nos permitas volvernos a encontrar el día de mañana y durante la semana. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos, y vamos a salir en orden a partir de esta fila. Gracias.